Muy bien, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a su programa de Café Psicoanalítico. Hoy sábado especial, así que sábados de café. Entonces, como debe de ser, uno especial. Y también mañana domingo y todos los días va a haber café a las 3 de la tarde. No hay mayor problema de aquí hasta que se acabe el año. Así que bueno, antes de pensar esas cosas, nos presentamos. Por favor, bueno, acá, Odette, por favor. Gracias, doctor. Buenas tardes a todos, un gusto saludarlos y espero que se queden con nosotros en esta transmisión muy interesante sobre los trastornos de la conducta alimentaria y la subjetividad. Así es. Ángel, por favor. Hola, buenas tardes. Les saluda el maestro Ángel de la Rosa. Como todas nuestras sesiones de café psicoanalítico, es un placer estar con ustedes y pues bueno, vamos iniciando. Gracias por la invitación. Gracias, Ángel. Raúl. Muy buen día para todos y todas, esperando que se encuentren muy bien. Los saluda con el gusto de cada ocasión Raúl Ruiz Temis. Bienvenidos. Gracias, Raúl. Y sí, bueno, como ya vieron, como ya les dijimos, el programa de ahora trata de la anorexia y bulimia desde la perspectiva de Francisco Pereña, un psicoanalista también famoso, ya es muy conocido, a veces muy polémico, a algunos les gusta, a algunos no les gusta, pero es bueno, ¿no? Tiene buena teoría, tiene buenos libros, por supuesto, bueno, y en este caso es con respecto a estas patologías de las TCA, los trastornos de la conducta alimentaria. Y bueno, por esa razón la importancia de conocer estas teorías, tratar de comprender más lo que son estas patologías, porque siguen de moda, el problema es que siguen de moda, y como bien dice Pereña, estas patologías solamente se dan en sociedades de consumo, en sociedades de la abundancia, como es nuestro caso. Entonces, bueno, como es el caso de Occidente, entonces ese es el gran problema con respecto a que siguen apareciendo estas patologías por esto mismo, porque, bueno, es como una problemática del consumismo, del capitalismo, de todo como ustedes le quieran llamar, pues sí, es una de sus patologías. Así que, bueno, pues sin más, iniciamos con el experto de estos temas. Ángel, por favor. Sí, hola, muy buenas tardes al equipo de Unifreud y también a las personas que, bueno, están conectando en nuestra sesión sabatina de café psicoanalítico. Pues vamos iniciando entonces. Me gustaría aperturar sobre todo con el hecho donde la aparición del descubrimiento freudiano nos permitirá entonces a aquellos que nos dedicamos a los tratamientos de la salud mental verificar un par de incidencias que parecen ser claves, al menos dentro de la epistemología para el psicoanálisis, y que en esencia se compone también dentro de los vínculos al tratamiento. Pues la primera de ellas es el descubrimiento de los fenómenos histéricos, lo que en su momento fue la abreacción, el método, ¿no? El primer método ahí freudiano que se va desarrollando, este intento de poder verbalizar, poder efectuar una suerte de catarsis con las condiciones que se van aperturando en la vida anímica del paciente y como esto también implica un cierto desplazamiento dentro de los montos afectivos, las valencias también importantes, al menos con Freud, y que esto provoca un desplazamiento, un movimiento, ¿no? Para Freud la abreacción tenía este efecto, ¿no? Como de trámite verbal y pues bueno, fue la primera aparición que al menos data, ¿no? Nos empieza a apoyar mucho en estudios sobre la histeria, el escrito desarrollado con Joseph Breuer. Y el segundo de ellos, cómo a nivel orgánico la condición psicosomática entra en un efecto importantísimo a nivel patológico, incluso a nivel bloqueo orgánico o de movimiento de extremidades, ¿no? o de alguna función, como también genera un grado de inhabilitación del sujeto. Entonces, si bien es cierto la metodología psicoanalítica como una de las primerizas, ¿sí? Condiciones del tratamiento anímico también, va puntualizando todos estos puntos, es importante al menos que también podamos efectuar este efecto de empalme entonces con los trastornos de la conducta
alimentaria, ¿no? Más allá de la condición de la figura de madre, como también se mezcla muchísimo con las patologías que tienen que ver con los grados de vínculo oral, ¿sí? Por la misma condición alimenticia, ¿no? La boca, y cómo esto también llega en el efecto alimenticio. Más allá de esto, la producción que se mantiene a nivel de lo, digamos, de lo real en la vida de la persona. Se genera todo un desplazamiento social, ¿no? Donde sus vínculos se ven afectados, donde la persona genera rituales impresionantes para intentar mantener a flote un estilo de vida con cierto nivel o efecto del goce, por ejemplo, un estilo de vida del cual no desea desprenderse, pero tampoco desea ceder a todas las otras posibilidades que impliquen, por ejemplo, el consumo de la ingesta calórica, ¿no? Y esto en el vínculo social, en el vínculo familiar, todos los subtipos de reclamos de determinadas apariciones, ¿no? Como de estos juegos de las escenas familiares, donde existe un reclamo entonces por intentar pertenecer a este grado familiar, donde hay algo que no queda bien ubicado. Pensemos también en la noción de falta del significante, en términos lacanianos, queda un espacio ahí, ¿sí? Una yancia incluso, y este efecto produce una ruptura, ¿no? Dentro del intento de comprensión del individuo ante lo que le va pasando, ya queda una estructura patologizada, y como en esencia la misma restricción de estos actos no explica el por qué pueda limitarse o pueda ampliarse la función en tanto privación de ingesta de alimentos o una excesiva ingesta de alimentos, lo que genera otro efecto culpabilizante a nivel superyoico, lo que es intentar como solventar o tratar de reprogramar ciertas condiciones que a nivel de la evacuación, ¿sí? Al menos oral, intente solventarse. O sea, la metodología restrictiva a nivel conductual no explica el fenómeno. Esta es una cosa muy clara que al menos durante los últimos años de investigación va siendo también ampliado. Metodologías donde incluso los sistemas de salud públicos no se sostienen tampoco del todo, ¿no? en este tipo de formulaciones, y que en esencia hablamos de ciertos fenómenos complejos, ¿vale? Entonces, Pereña, por ejemplo, en sus textos, ¿no? Por ejemplo, nos va invitando a pensar en que se asocie por parte de los integrantes de las áreas de la salud mental, que se asocie entonces una metodología que implique el vínculo con los otros, que serían como cercanos al individuo. Si pensamos que el trastorno de la conducta alimentaria como tal, por definición, en la nosología médica, si pensamos que es un trastorno individual, la verdad es que se tiene un efecto allí negativo, donde nos daremos cuenta que esto genera un impacto muchísimo más amplio que solamente o meramente sobre el individuo. Por ejemplo, en las pesquisas de análisis clínicos podemos observar que determinadas personas que en la mayoría de las ocasiones, pues pueden ser mujeres, claro, por condiciones culturales, por condiciones capitalistas en esencia, pueden ser mujeres, dentro de las descripciones clínicas llega un punto de análisis sobre la pulsión de muerte, donde ellas a nivel racional, pensemos en estos esquemas cognitivo-conductuales, por ejemplo, a nivel del pensamiento racional, saben perfectamente que están en un grado límite, que están con un pronóstico súper negativo en un punto donde la anemia está rebasando, ¿sí? Niveles muy, muy complejos, el mismo organismo ya ha presentado un deterioro y que el pronóstico no es nada bueno. Ellas a nivel cognición, digamos, lo entienden, pero no hay un efecto distinto dentro de la posible satisfacción que implicaría bajar un poco más de peso. Por eso mismo, la invitación, por ejemplo, de poder observar estos detalles, ¿sí? Generar asociaciones que venzan estas determinadas resistencias, que produzcan un sujeto, digamos, un poco más al timón dentro de la funcionabilidad yoica, pensando en asociaciones psicoanalíticas, claro, producir un sujeto que sea capaz de vincularse un poco más ante esta falta y condición existencial que, bueno, padecerá, ¿sí? Y que en esencia, al menos dentro de las condiciones clínicas, se observa que
pues no es deseo de la persona como tal, más bien llega y se instaura como un deseo de otro, ¿sí? Donde la persona no ha podido asociar de cierta manera cómo esto produce un plus más allá de, incluso más allá de su cuerpo, más allá de su estabilidad mental, y que, bueno, también Pereña nos invita a pensar en estos puntos, ¿no? A nivel de las redes de apoyo, por ejemplo, que sean aquellos que también produzcan un efecto a nivel terapéutico, porque, como observamos, esta patología no es una patología de tratamiento individual, al menos para también las apuestas de tratamientos aquí para el psicoanálisis. Si hay algo más que agregar, con gusto paso palabra. Gracias, Ángel. Odette, por favor. Muchas gracias, doctor. Bueno, interesantísimo este tema. Sobre todo, me gusta mucho la manera como lo aborda este autor. Aquí nos habla cómo se instaura o cómo se genera los trastornos de la conducta alimentaria a partir de esta relación e interacciones con las figuras primordiales principalmente. Él nos dice que el cuerpo se rige más por la demanda que por la necesidad. Eso quiere decir que, a diferencia de los animales que se alimentan por el instinto obviamente para sobrevivir, los humanos no tenemos como tal no nos regimos por la misma ley, sino que aquí lo que va a importar también es quién alimenta, no tanto el alimento en sí. Aquí la demanda va a ocupar el lugar de la necesidad del cuerpo y no se va a regir meramente por el instinto. ¿Y quién es el que nos da este alimento? Pues la madre. Y así como ella nos da el alimento, también tiene la facultad de darnos la vida psíquica. Aquí sería la forma en que ella transmite el deseo de vivir o el tipo de satisfacción y respuesta libidinal, pero para que se pueda dar esta respuesta libidinal, para que se pueda investir, se debe de dar la separación con la madre. Si no hay esta separación con la madre y hay una fusión con ella, no puede dar lugar a lo que Aristóteles llamaba orexis, que es el movimiento de los cuerpos sin el contacto físico. Si no hay separación, entonces hay fusión y hay anulación. Y eso va a generar que a partir del no comer haya un intento de separación, un intento de desfusionarse y un intento de dejar de ser anulada y por lo tanto existir. Este espacio obligatorio, este espacio libidinal que debería de darse, o el espacio libidinal también lo comentan según los postulados de Winnicott, es necesario para generar el deseo de contactar con el otro y con el deseo del otro, leer el deseo del otro y así generar una atracción por esta interacción. Vemos en los casos de las anoréxicas cómo precisamente hay, por más que tratan de someterse y de cumplir el deseo del otro, les cuesta leerlos. Entonces esto les genera angustia. No hay una capacidad de poder satisfacer porque no pueden ni siquiera satisfacerse ellas mismas. No hay deseo en mí, por lo tanto no puedo leer el deseo en el otro. Y esto es lo que genera también el vacío interno, ya que están regidas más que nada por la voracidad, por este deseo de destrucción interna, que no es como tal que ellas lo puedan, me estoy refiriendo a mujeres porque es como lo dijo el maestro Ángel, son las que más, no es tanto el deseo que ellas tengan de una destrucción activa, sino que es más bien en un sentido inconsciente, pasivo. Y esto nos podría llevar a considerar que las anoréxicas pues son un tipo de depresión, un tipo de adicción también, y que pertenecen a la clínica del vacío, como ya habíamos visto con Massimo Recalcati. Estas personas que tienen un trastorno de la conducta alimentaria y que por lo tanto tienen una interacción, una vinculación más bien fusional con la mamá, vemos que en etapas posteriores de su vida siguen repitiendo esta necesidad de vinculación fusional. Después con las parejas, después con los hijos. Entonces, muy probablemente una madre que
Sí, una madre actual que tuvo a la vez una madre que tuvo un trastorno de la conducta alimentaria, va a seguirlo propagando mientras pues no se trate el síntoma o el trastorno en sí. Esta necesidad de desvincularse lleva a la vez lleva a una desvitalización del cuerpo. No se puede libidinizar su propio cuerpo y por lo tanto también hay una destrucción que puede no nada más referirse al lado de los trastornos de la conducta alimentaria, sino que también lo podemos enlazar con otros tipos de clínica que es destructiva. Por ejemplo, nos podemos referir a las autolesiones, o el cutting, lastimarse, los intentos suicidas o las adicciones, ¿no? ¿Sí? Y bueno, por mi parte hasta el momento sería todo. Le cedo la palabra al maestro Raúl. Gracias, Odette. Algo interesante que me saltó a la vista en el texto de Pereña es cómo lo relaciona con diferentes cuadros clínicos que son susceptibles de atención. Él lo menciona como un elemento relacionado a la psicosis, a las perversiones y a lo psicosomático como tal, llegando incluso a decir que si se pudiera hacer un listado de las enfermedades psicosomáticas, pues con facilidad la anorexia las podría presidir a todas, porque es la que primordialmente escinde o divide la conexión entre cuerpo y mente. A nivel psicótico hace una diferenciación importante donde dice que en la psicosis lo que sucede en realidad es que aparece una inapetencia por completo. El sujeto ya no siente el hambre, ya no tiene cómo registrar esta necesidad. Mientras que en la anorexia como enfermedad psicosomática, lo que existe es un rechazo explícito, algo tácito que puede ser remisible por el sujeto o las sujetas en caso de pues padecer este padecimiento, ¿no? Valga la redundancia. Algo que parece todavía un poquito más difícil es la relación que hace con la perversión, y a como yo entendí el planteamiento, es que más que ser un sujeto perverso, aquel que padece la anorexia es el efecto de la perversión de alguien que lo hizo padecer, ¿no? En este caso, la figura de la madre. Y encuentro una línea de comunicación con los principios de Stella Weldon, quien dice que son las madres perversas quienes toman a sus hijos como una extensión narcisística de sí mismas para poder cumplir sus deseos. Es entonces como en el caso de las anorexias, estos pacientes, ante la imposibilidad de diferenciarse de esta relación fusional simbiótica con la madre, que no necesariamente es la mamá, como hemos hecho varias veces la acotación, pues tienden a mostrar defensas asociadas a lo maníaco, al control, al triunfo y al desprecio. ¿Y cómo lo hacen? Atacando a su propio cuerpo, para no servir al fin impuesto por la madre. La relación con los alimentos es particularmente interesante, como la asocia Pereña, aun cuando no explicita tal cual a la teoría de Melanie Klein. Leyendo su texto, podríamos decir que el objeto bueno quedó completamente forcluido, completamente expulsado del psiquismo, y únicamente queda un objeto pecho malo. Ese pecho que provee alimento no nutricio, no salubre, no óptimo para mis necesidades subjetivas, y entonces en el afán de no incorporar más nuevamente esos elementos que me dañan, cierro la boca, ¿no? Y en este cerrar la boca no permito que ingrese nada nuevo. Por consecuencia, se impide la adquisición de objetos buenos que puedan ser introyectados en el psiquismo e impriman la vitalidad que es necesaria para pues, la constitución subjetiva adecuada. Doctor. Ya, sí. Bueno, la complejidad de estas patologías, bueno, la anorexia, la bulimia,
que en todo, bueno, cada ciencia va a decir lo suyo, pero el problema aquí es que se van de una patología o de un grupo de patologías a otras. Puede ser histeria, puede ser psicosomática, puede ser neurológico, puede ser una enfermedad endocrina, puede ser una psicosis, una esquizofrenia, como aparece. Y dices tú, bueno, no puede ser que sea tan amplio el grupo donde esté esta patología. Bueno, lo que quiere decir, al fin de cuentas, que tanto no está todavía tan bien estudiada para clasificarla en un solo lugar, o es una patología demasiado compleja que afecta a todas las áreas de la persona, tanto a nivel psiquismo, tanto a nivel orgánico, tanto a nivel social o familiar, y quiere decir, bueno, que quizás todo esté mal, ¿no? Por esa razón afecta a tantas esferas y a tantos lugares y a tantas personas. Pero también se pudiera considerar una patología del desarrollo y del desarrollo adolescente, porque es ahí cuando inicia y la persona o la chica o el chico se fijan y ya no avanzan, ¿no? Su desarrollo como sujeto, su desarrollo como adolescente, adulto, se queda en la adolescencia, en el principio de la adolescencia, y por lo tanto, ciertamente, pues se van a afectar o no van a poder continuar su vida como las generaciones o las otras generaciones o sus compañeros, por lo mismo de que se quedan fijados en una adolescencia temprana o en una infancia, adolescencia, y por lo tanto, bueno, es esa dificultad de poder seguir desarrollándose, avanzándose y no estar a la par del mundo, no entender el mundo adulto, no entender el mundo adolescente y quedarse en el mundo infantil, en el ideal del mundo infantil. Y por eso mismo es que es tan complicado esta patología, porque va a afectar todas las funciones, porque la persona o el adolescente o el adulto se quedó fijado en ese principio de la adolescencia, no pudo desarrollarse, no pudo pasar, no pudo ver lo bueno que tiene la adolescencia, lo bueno que tiene la adultez, y por esa razón ahí esa fijación se queda, pareciera como permanente, y esos ideales pues resulta que los ve como esos ideales infantiles los ve como reales, posibles a que se puedan lograr otra vez o quedar en ese mundo infantil o en ese mundo, pudiéramos llamar, que domina, que puede dominar, que puede entender, y si pasa allá, pues continúa el desarrollo y pasa la adolescencia y la adultez, y resulta que es un mundo desconocido, que no sabe cuáles son esos ideales, que no sabe adaptarse a, y por lo tanto, bueno, hay un sufrimiento total, interior, orgánico y social de la persona, ¿no? Y bueno, como decía Ernesto Medina con respecto al término de anorexia nerviosa, que bueno, este término es de 1870, para que vean qué viejo es, y que bueno, anorexia nerviosa en aquel tiempo se refería ciertamente a la parte de los nervios del cuerpo, y que bueno, se entendía que era esa parte a nivel de las psicopatologías, y bueno, cada médico, cada profesional de la salud le ha puesto más o menos cosas, y bueno, ya tenemos un montón de anorexias y bulimias desde todas las ciencias. Entonces menos se va entendiendo qué sucede en vez de tanto que leemos con respecto, bueno, a teorías de anorexia y bulimia, y cada vez parece que la entendemos menos o no sabemos ya qué es, ¿no? De tanta teoría que hay. Y dices, bueno, ¿por qué no hay ¿por qué no se unifican las teorías? Y parece todo lo contrario, que se va extendiendo más. Pero bueno, parte de la investigación de estas patologías. Por favor, Ángel. Uh-huh. Claro, por ejemplo, también ahorita que se refería, ¿no? Esta estructura que toma al individuo, ¿no? Que toma a la figura del hijo, de la hija, como un efecto producción de la condición perversa, que sería como la otra versión, claro. Este efecto es súper interesante porque los criterios de la perversión, siguiendo, por ejemplo, a Joel Dor, ¿sí? Psicoanalista lacaniano, él también da las puntualizaciones sobre, o sea, la forma ante la cual aparecerá una producción de condiciones perversas, pues es gracias a que existe una figura de padre un tanto blandengue, ausente, o que no es capaz de
generar un efecto de contención dentro de la escena familiar, claro. Cosas muy importantes para que exista, por ejemplo, una madre con condiciones, una figura de madre, pues, una figura de madre con condiciones fálicas, voraces, que en todo momento está vinculado, pues, con los trastornos de la conducta alimentaria. Para que exista es porque de cierta manera se permite ese efecto, o en términos también de producciones, ¿sí? de tipo psicología social, por ejemplo, se hace cargo ¿no? de un lugar donde estaba ahí desubicada la condición porque la figura de padre o era ausente o blandengue o no era capaz de realizar un efecto de presencia. Esto al menos sobre las posibilidades de cómo se toma el efecto del hijo o de la hija en una condición perversa, este punto también interesante que va elaborando Pereña, y al menos también sobre la condición del desarrollo, ¿no? Evidentemente el impacto de una condición estética genera un efecto, ¿no? Como más amplio, pues, en la adolescencia. ¿Por qué? Porque hay otros sistemas de interacción, hay otras condiciones que invitan al individuo, al adolescente, a los procesos de seducción, primeros vínculos eróticos, ¿sí? Que son como algunas de las condiciones clave que aquí se estipulan, y que sobre lo demás también hay un efecto aquí importante. ¿Sí? ¿Se escucha? Sí, te escuchas bien, Ángel, continúa. Dejé de verlos y dije, ya se congeló. Pero bueno, estaba aquí la cuestión del adolescente, ¿no? Donde, bueno, se estipulan, pues, este desarrollo, encuentro con condiciones estéticas, eróticas, etcétera. Y también hay un punto bien importante, pues, evidentemente el surgimiento de una estructura clínica pues se da, ¿no? Desde la salida del Edipo, lo que se llama como roca de la castración o huella, ¿no? de la castración. Pero para que tenga un efecto muchísimo más contensivo, se evidencia a nivel clínico entonces que debe de existir una formalización, ¿no? del desarrollo del individuo. François Dolto nos acompaña mucho con esto, refiriendo que los diagnósticos infantiles y adolescentes se hacen con lápiz, pensando en que las características podrán ser distintas con una debida indicación al tratamiento. Entonces el adolescente adolece ¿de qué? De una identidad primigenia, filosófica, y que le permita defenderse de las condiciones externas. Él aún no sabe exactamente bajo qué condiciones es un sujeto, y adolece de eso. Hay una falta de identidad, claro, lo que le vuelve vulnerable, lo que le vuelve también una persona con un vínculo, ¿no? Un poquito más cercano a ciertas condiciones negativas, nuevos síntomas, se habla, ¿no? Con Recalcati, por ejemplo, las nuevas sintomatologías que sí tienen un efecto interesante sobre toma de decisiones que aparecen al menos en la corta vida de un individuo, de un adolescente. También, por ejemplo, Pereña hace la observación, ¿no? O sea, ¿por qué estas condiciones tienen que ver con un efecto hacia la mujer? ¿Por qué hacia la niña, hacia la adolescente, hacia la mujer? ¿Por qué en su demasía tiene esta producción? ¿Sí? Buscando pesquisarse, ¿no? de cierta manera y bajo condiciones de interpretación freudiana, evidentemente lo que es el falo, ¿no? Ya posterior con Lacan, lo que es esta condición de los vínculos de relación que se sostiene desde lo familiar o desde lo social, tiene un efecto de mando. Y este efecto de mando dentro de las formulaciones fálicas con Lacan, ¿sí? Será una toma de decisiones. Entonces, de cierta manera y con puntos suspensivos, la gran mayoría de hombres, pensando en la fórmula de sexuación lacaniana, ¿no? Si la no existe, él no sabe qué hacer. Esta condición es tan importante, muy, muy interesante, claro, donde, o sea, no hay un hombre unitario contensivo. O sea, si en algún momento existió, se lo comieron, ¿no? Dice Freud, lo mataron y fue parte de la horda primigenia, etcétera. Y este efecto de culpa no le permite al varón en una posición masculina, pensando, no le permite entonces llegar a otro desarrollo. Posterior a esto, entonces, el varón, bajo estas condiciones masculinas,
no exactamente no sabe cómo interactuar con una mujer. Por eso hay esta producción de síntomas, ¿no? Los desfases, por ejemplo, pensemos en las películas de Woody Allen también, cómo es un encuentro azaroso, peripecia, el amor es ridículo para el varón, por ejemplo, y no se sostiene. Y quien termina tomando las decisiones es la figura de mujer, ¿no? Un tanto más femenina, claro. ¿Y por qué sobre la mujer? Ok, existe también un grado, una tendencia a un señalamiento un tanto más patologizable hacia ciertas condiciones, claro, tiene que ver con histerias, pero que en este efecto también se postula como un grado de incomprensión, ¿sí? Al menos la apuesta, siguiendo a Pereña, claro, al menos la apuesta a nivel de intervención clínica como una pesquisa de abordaje sería comprender que este tipo de padecimientos, la anorexia, ¿no? Esta anulación de un posible sujeto, ¿sí? que no queda como tal, no está instaurado aún, tenga una observación muchísimo más detallada y con una mira más focalizada a nivel de la producción de los escenarios, ¿sí? Claro, no está comiendo, es lo real de la situación, pero lo que está sobre este mismo escenario es total y completamente distinto, es diferente, ¿no? Y se hace también la invitación a poder formularse, al menos dentro de intervenciones psicoanalíticas, claro, como un efecto, ¿no? En análisis, ¿sí? Lo que en un primer momento se ve, tiempo del ver con Lacan en la clínica, ver determinadas sugestiones, roles, predisposiciones, como el mismo sujeto incluso se puede poner de carnada, por eso existe remordimiento, el remorder, masticar, oralidad, que tiene mucho que ver, ¿no? con estas producciones. Primero ver las condiciones del terreno para poder llegar, si es posible para el analizante, claro, poder llegar a un efecto de comprensión, segundo tiempo de la clínica, y posterior, y si hubo esta entrega, ¿no? que se solicita al menos en terapia, el dejar de repetir, ¿no? Es ver, comprender, concluir, el cese de repetición para poder formular un escenario un tanto más funcional, al menos para el individuo. Sabemos que el destino ético de la clínica psicoanalítica pues, es la sublimación y que con estos detalles es un poco más visible. Paso palabra, si hay algún comentario, con gusto. Gracias, Ángel. Odette, por favor. Muchas gracias, doctor. Me parece fascinante en eso, escuchando a mis compañeros, recordando lecturas previas sobre la anorexia, qué tan heterogéneo puede llegar a ser este trastorno, ya que, bueno, algunos autores sí llegaron a proponer a la anorexia como un tipo de perversión porque genera angustia en el otro, pero no es tanto así como el hecho de que estén generando la angustia intencionadamente. Muchas veces es porque no se tiene de otra manera de comunicación. Algunos individuos solo pueden contactarse, comunicar o expresarse con otro, relacionarse con otro a partir de su propia destrucción y la amenaza de separación. Entonces nos decía Recalcati que muchas veces el inicio de esta psicopatología no está referida exclusivamente a la infancia, a la adolescencia, sino que se puede dar en etapas posteriores, posterior a un trauma, ligándola con la clase de ayer también. Empieza esta sintomatología como forma de poder expresar que hay algo que no está bien. Entonces podríamos hablar que puede ser un síntoma neurótico, puede ser un síntoma perverso o también puede ser psicótico. ¿A qué nos referiríamos con lo psicótico? Tendríamos aquí, este autor lo separa diciendo que es referido a que hay en la anorexia como tal, la no psicótica, una intencionalidad. Hay una voluntad sobre el deseo de no comer, a diferencia de un psicótico donde no se tendría la voluntad, sino que está limitado a síntomas positivos, ¿no? Recuerdo alguna paciente que tuvimos en el psiquiátrico en algún momento que esta chica había dejado de comer porque
deliraba, su delirio era que la comida estaba envenenada. No tenía que ver con su cuerpo, no tenía que ver con el deseo de ser delgada, de ser hermosa, tenía que ver con este delirio persecutorio de estar siendo envenenada. Entonces aquí es donde podríamos diferenciar que no nos estamos refiriendo a una psicosis y a Máximo Recalcati, que decía que muchas veces la salida a la anorexia es una forma de evitar caer en la psicosis. Entonces, que ahí es donde se presenta como modo de lidiar con el trauma. Y referente también a lo que son las madres perversas, interesante es que una madre perversa, en relación a sus hijos, cómo sale un hijo varón de una relación con una madre perversa y cómo sale una hija mujer en relación a una madre perversa, ¿no? Y aquí estamos hablando de que la niña o la mujer va a tender más a un trastorno de la conducta alimentaria, y en el caso de los hombres no, son más rasgos sociópatas, antisociales, narcisistas. Y es muy interesante porque ahí no podemos negar la cultura, no podemos negar la imposición de los géneros, que es, aunque son ideologías que se han ido menguando, aún así siguen vigentes. Y hay algo muy interesante en este texto que propone, donde dice que la incondicionalidad que la madre exige a la hija, que será posteriormente una chica con trastorno de la conducta alimentaria, es un signo de odio y no tanto de amor. Aquí la madre está rechazando a la hija en la transmisión de la vida, impidiendo su separación, y a la vez la hija está rechazando a la madre, es decir, rechazando la maternidad como modo de ser infértil. Entonces, no estamos limitados a que todo es en relación a la belleza o a los cánones de belleza, o que las mujeres deben de ser esbeltas y hermosas, sino que también tiene que ver con muchas otras cuestiones. Por ejemplo, aquí en el caso de la esterilidad, sabemos que en la anorexia, pero en la anorexia sí hay amenorrea y hay una involución hacia un cuerpo que tiene las características de una niña más que de una mujer, por lo tanto no sexualizada. Y aquí es donde entramos a que en la adolescencia, en el momento en que la mujer se vuelve sexualmente atractiva y que por lo tanto debería de entrar en contacto con este deseo, hay una negación de su deseo, una negación de la sexualidad, y son chicas altamente morales, controladas, como estábamos comentando, y que también es en rechazo a el poder salir a el poder avanzar, ¿no? El empezar a ser una mujer, si no quiere evolucionar a ser la niña, porque no tiene la estructura psíquica como para poder lidiar con el mundo ya de lo que es el ámbito familiar. Maestro Raúl. Que ahí, bueno, me fueron saliendo varios puntos que quisiera rescatar, a ver si lo logro. La salida que respecto a los TCA toman, en este caso, primordialmente las mujeres sobre una madre perversa, pues ya mencionábamos, era la anorexia, pero los varones, también desde los TCA, la salida que toman es la obesidad, ¿no? Nos ha mencionado el doctor Gerardo cómo de pronto un cuerpo obeso asemeja la figura de un bebé y entonces sigue siendo completamente dependiente del designio materno, sufriendo sus respectivos estragos. Y respecto a esta parte social que articula Pereña para explicar por qué primordialmente atañe a las mujeres, él lo dice, son la marca de publicidad perfecta, ¿no? Y entonces es un producto del medio social que se vuelve productor a través del embarazo de nuevos productos que vendrán en el futuro. Y entonces, toda esta cadena de producción que argumentan desde la biología se ve cesada una vez que aparece un trastorno de la conducta alimentaria, precisamente porque devienen estas negaciones o rechazos completamente a la conducta sexual o a todos los componentes eróticos sexuales al respecto.
Pero algo que el artículo no alcanza a problematizar porque data del 2007 y del 2007 para acá son 17 años que la sociedad ha impreso muchos cambios significativos, vemos que también ya los varones estamos siendo estos objetos productores de aquello que nos produjo. Y entonces no es casualidad que ahora también haya muchos modelos varones que estén haciendo precisamente esta cercanía a trastornos de la conducta alimentaria de tipo anoréxico o tipo bulímico. Si lo problematizamos todavía más, no es a cualquier varón al que la sociedad intenta publicitar. Es un varón de comportamientos, de actitudes, de orientaciones sexuales específicas. No es casualidad que en el mes de junio, julio, toda la comunidad LGBT demande legítimamente que nada más en esa temporada se acuerden de ellos, mientras que todo el resto del año los tienen completamente relegados. Entonces, ahí vemos las problematizaciones que precisamente a nivel sociocultural siguen realimentando la aparición de estas problemáticas. Y otro elemento que particularmente resulta interesante de la lectura de Pereña es cómo asocia la aparición de una anorexia ya no al odio ligado al rechazo, sino ahora ligado a la culpa. Esta culpa originaria que se suscita en el acto de alimentarse, ¿no? Dice Pereña, los únicos que no se alimentan en este contexto sociocultural son los dioses, ¿no? Y son precisamente los que prescinden de toda consecución de alimento. Los humanos, para podernos alimentar, necesitamos matar. Matar animales, matar, si quieren verlo así, plantas que siguen siendo seres vivos, y en los casos más graves, matar a otros sujetos, con esta lógica del canibalismo. No es casualidad entonces que precisamente a partir de esta lógica eucarística aparezca la idea del consumir el cuerpo del hombre a través de la hostia, me parece que se llama. Y dice Pereña, ahí aparece un elemento culpígeno, ¿no? Porque entonces la fantasía que se juega es que yo para poderme alimentar tengo que matar, y lo estoy viendo reflejado a partir de estos contenidos idiosincráticos de sistemas de pensamiento, de sistemas doctrinales, de sistemas dogmatizantes, que lo que vienen a promover es seguir infundando esta culpa, ¿no? Y seguir alimentando los elementos o núcleos culpígenos. Y entonces deviene un trastorno de la conducta alimentaria. Por lo tanto, el comer, el ingerir, se vuelve un acto delictivo. Estamos hablando a nivel fantasía, porque entonces hay una falla frente a la victoria de la necesidad ligado al acto de comer que pues está impuesta, ¿no? Es imprescindible. Para nosotros los humanos no es prescindible como para la figura de los dioses. Entonces vemos cómo son muchos afectos los que se juegan, o rechazo, u odio, o culpa, o incluso la parte melancolizante o depresiva que también llega a mencionar, ¿no? Hay formas de las anorexias que están tan ligadas a la melancolía que precisamente aparecen como efecto secundario para poderse posteriormente posicionar como elemento primario que sigue desestructurando al sujeto en sus capacidades de sostencia. Doctor. Sí, antes, por favor, Ángel, invítanos a la especialidad de TCA. Excelente. Bueno, para todas las personas interesadas, les recordamos que vamos a comenzar nuestra próxima especialidad dentro de la coordinación que podrá intervenir su servidor, ¿sí? Junto también con el equipo de Unifreud, claro está. Comenzamos el próximo 7 de noviembre. Quedan aún lugares disponibles para que estén muy, muy atentos, ¿sí? Dentro de la temática que abordaremos dentro de la especialidad, pues influye los tratamientos, los modelos psicoanalíticos, las principales estructuras psicoterapéuticas y cómo dar un seguimiento adaptativo
ante los pacientes, generar las intervenciones oportunas, el análisis también sobre la condición de la posmodernidad y los trastornos de la conducta alimentaria, y también el énfasis teórico, pues, sobre los principales modelos de tratamiento que hoy por hoy se efectúan como pues, tratamientos de primeras modalidades, ¿no? Así que para todas y para todos los interesados, comenzamos el 7 de noviembre, hay lugares disponibles, ya estamos a muy pocos días, así que aprovechen también los descuentos que tiene Unifreud. Por ahí ya había algunos, de hecho hasta ya me iba a volver a matricular, doctor, así que si me dan espacio, con mucho gusto, pues, regresamos nuevamente. Gracias, Ángel. Bueno, y también una problemática que se ve, bueno, y que han dicho a lo largo del programa y bueno, y de los autores, es que las TCA, la anoréxica, la bulimia, la vigorexia, la obesidad mórbida, no sabe qué hacer con el placer, ¿no? Bueno, y más, bueno, con respecto a la anorexia y bulimia, no sabe qué hacer con el placer, no lo sabe o disfrutar, o le da culpa, o simplemente es algo que se debe de hacer, que no se debe de hacer. Y la característica principal de cuando se llega a la adolescencia es que la persona descubre que tiene pulsiones, que tiene deseos propios, y que el problema de este caso es que no sabe qué hacer con ellos. Ciertamente cuando estaba como niña o niño, dependían de la madre era la que satisfacía estas pulsiones, estos deseos, este placer, era la dadora de placer. Pero esta oportunidad que da la adolescencia de hacerse independiente de los padres, de la madre, y que puede tener más placer del que le pueden dar, o tener más capacidades o más variedad de placeres que el que le pueden dar en la infancia, y resulta que esto le parece una abominación, algo que la supera o lo supera, y por lo tanto, bueno, viene toda esta confusión, como dice el artículo, de que no sabe ahora qué hacer, ¿no? Se va a confundir lo que es necesidad, deseo, demanda, va a estar todo revuelto, porque no sabe qué hacer con cada uno de ellos, no sabe qué significa cada uno de ellos, porque alguien más pensó por él o por ella, y por eso mismo es que asusta, ¿no? En primer lugar, y la manera de defenderse es con lo básico o lo primitivo, que es contra la comida y cerrar la boca, ¿no? Para que no entre eso malo que tiene el exterior, de que son demasiadas cosas las que puede ofrecer y la persona no sabe qué hacer con ellas, y por eso mismo viene, digamos así, entre comillas, toda esta locura de cerrarse, como vemos en el autismo, de que se cierra el psiquismo y se vuelve una fortaleza y no entra nada. Aquí, digamos, en la anoréxica, también se cierra la boca y no entra nada en el cuerpo, y ciertamente que eso va en contra de la vida, ¿no? Pudiendo disfrutar todos los objetos que hay en el exterior que producen placer, ahora resulta que todos esos objetos son malos o producen dolor o van a producir dolor, y va a perder lo único, pues, supuestamente, que tiene la anorexia o las TCA, que es, podríamos decir, como su inocencia o su infancia, o todos esos ideales que son los únicos que conoce, y no puede pensar más, ¿no? Entonces, bueno, algo ciertamente triste, complejo, pero bueno, es parte de la problemática. Y por favor, Ángel, pues ya el último comentario y despedida, por favor. Claro que sí, muchas gracias también. Pues bueno, agradecer como todas nuestras sesiones de intervención dentro de Café Psicoanalítico, agradecer al cuerpo docente, que estamos semana tras semana, ¿no?, actualizando programas, actualizando temas para la difusión dentro de las áreas de la salud mental, hacer todas las invitaciones para los interesados, a las especialidades, diplomados que se ofertan. Y hay un par de preguntas, vamos al menos con Ernesto Medina, que refiere, de hecho se podría decir que en ambos casos de anorexia y obesidad mórbida son del tipo suicidio histérico, o también considerados como suicidios pasivos, claro está, dentro de la fantasía, ¿no?, donde el individuo, bajo un grado inconsciente, motivado por pulsión de muerte, le lleva a un rasero mortífero. Correcto, Ernesto Medina, muchas gracias también por compartir. Tenemos, por si alguien desea cobrar una fortuna, ahí el número de WhatsApp también. Y agradeciendo también a María Concepción Trujillo Reyes,
le manda saludos, doctor, y también un fuerte abrazo a las hermanas de Casa de Amor de María. Muchas gracias por los programas. Y nos comenta el último comentario, el penúltimo comentario, también hay niñas de 8 a 10 años que presentan anorexia porque han sido víctimas de bullying. Totalmente de acuerdo. De hecho, pequeñitas, ¿no? Que a nivel primaria, tercero, cuarto de primaria, ya presentan modalidades también muy complejas por temas tanto socioeconómicos, por temas de corte increíblemente, ¿no? Y horriblemente realizado así, por corte estético, por condiciones socioculturales que, bueno, también entran ahí en muchas condiciones negativas. Y Ernesto Medina, que dice que los objetos no son suficientes para disfrutar de la vida. El sujeto deseante, y junto con esto también, pues la incapacidad de disfrutar en esencias histéricas lo que el mundo externo nos da, ¿no? Como posibilidad de, tiene que ver por un grado de falta de asimilación ante todo esto, ¿no? El ser humano que no aceptamos siempre cuáles son las condiciones más urgentes o vitales. Así que pues muchas gracias al equipo de Unifreud, para todos los que sintonizan, muchas gracias. Recuerden, el 7 de noviembre iniciamos pues con nuestra próxima especialidad de psicoterapia y trastornos de la conducta alimentaria, así que ha sido un placer. Muchas gracias. Gracias, Ángel. Odette, por favor. Muchas gracias. Bueno, me gustaría cerrar con también una diferencia que hace este autor referente a la anorexia y la bulimia. A la anorexia la pone como una confusa protesta no dicha a la confusión de los cuerpos, del deseo de muerte y al desbordamiento de la demanda pulsional. Esto es algo activo, hiperactivo, como defensa maníaca. Y en el caso de la bulimia es una dimisión o derrota a la posibilidad de separación. Provoca una ansiedad que habitualmente solo el vómito suele calmar, como si así se expulsara el fracaso de un cuerpo maltratado por la comida, avergonzado por ello. Entonces nos está hablando que la bulimia sería una fase pasiva de esta incapacidad de poder diferenciarse o separarse del cuerpo de la madre. En la anorexia sí hay una intención. En el momento en que cierra la boca, en la bulimia no la hay, pero esto se mengua en el momento en que hay un vómito, y que por eso también comentábamos cuando lo vimos en la clínica del vacío, que muchas veces el vómito es la única forma de poder sentir el control o de diferenciarse, y que también en algunos casos por eso es guardado de una manera recelosa como evidencia de que son un ser independiente. Pues bueno, muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por la invitación, y les recomiendo que se inscriban al curso con el maestro Ángel. Un gusto saludarlos. Se despide Odette Yañez. Gracias, Odette. Raúl. Pues para cerrar también recordarles que se nos avecinan fechas de mucho alimento, de mucho contacto, de mucha cercanía. Intentemos no avasallar a los otros, en tanto otros, con comentarios pasivo-agresivos del tipo: este año tampoco bajaste los kilos de más, ¿verdad? O ¿dónde están las promesas del año nuevo? Que son muy comunes, desafortunadamente, en terreno social, y que empiezan como una supuesta broma inocente y no sabemos el fuerte impacto que tienen sobre la subjetividad de, en este caso, nuestros familiares o seres cercanos. Al igual que Odette, quiero terminar con una breve frase del texto de Pereña que dice que tenemos que evitar caer en reduccionismos al abordar un trastorno tan insidioso y terrible, ante el que nuestra impotencia puede ayudarnos a indagar junto a los sujetos afectados qué transita, qué líneas de fuerzas contradictorias trastornan y ligan el cuerpo con la subjetividad. Para ello, ya que se trata de la encarnación del sujeto, un sujeto concreto, no se debe abusar de las generalizaciones. En el texto, Pereña tiene algunos pasajes importantes sobre la técnica, cómo de pronto las interpretaciones que se le pueden lanzar al sujeto también llegan a ser abusivas, se deja de concebir que tiene una dificultad para simbolizar, y entonces hay que hacer trabajos de mayor sostenimiento winnicottiano o contención bioniana, como las conocemos, para poder
crear este escenario psíquico del que nos hablaban los autores ingleses. Por ahora es todo de mi parte. Les agradezco, por supuesto, su participación en esta emisión especial. Nos vemos en el programa del próximo viernes. Se despide Raúl Ruiz con el gusto de cada semana. ¿No? De mañana también, domingo a las 3, aquí nos vemos. Conste, el que no venga... Pues no, ya no vino. Eso no. Y bueno, ciertamente, como dices, estas épocas de mucha comida, que se supone que, bueno, tiene que ser un placer moderado, ahí como tal, no se debe de sufrir por la comida. Y bueno, este pan de muerto que está ahorita de moda y que es la época de moda, bueno, también se pudiera decir que no deja de ser como el recordatorio de el padre de la horda. Se está comiendo al padre muerto de la horda, a la madre muerta de la infancia. Entonces es un recordatorio de que ahí venimos y de que esos padres y madres infantiles deben de estar muertos para poderlos ingerir ciertamente sus capacidades, sus rasgos, etc., y no en la vida real que no hagan daño, como sucede en ese caso de la anorexia y la bulimia, de que la comida está relacionado con eso y hace daño como tal, ¿no? Entonces puede hacer bien el ingerir estos recuerdos de épocas pasadas y solamente como un recordatorio. Y lo que vamos a ver también, por supuesto, en Navidad, la abundancia de comida, y aquí primero es comerse a los muertos y luego comerse como tal los sustitutos de los muertos, que es de los vivos, que es el pavo y todo lo que va a llegar más adelante, pues. Así que bueno, muchas gracias a todos. Cuídense mucho, que tengan un buen fin de semana, buena semana. Muchas gracias, Ángel, muchas gracias, Robert, muchas gracias, Odette. Que estén muy bien, cuídense mucho. Un gusto verlos aquí. A todos, cuídense mucho, los queremos mucho, muchos abrazos y disfruten su fin de semana y su sábado y domingo, y si hay puente, pues puente, y donde estén. Así que bueno, gracias y que tengan un buen día. Ay, ya se fue Ángel así rápido, se fue a comer ya su pan de muerto. Bueno, urgencia, esa necesidad. ¿Y qué pasó con esa pulsión? Hay que mantenerla ahí tranquilita. Bueno, se fue, ¿a qué le hacemos? Así que bueno, gracias y que estén muy bien. Hasta luego.